Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés. Junto con Karl Marx y Max Weber, es considerado como padre de dicha ciencia. En su libro Las formas elementales de la vida religiosa, habla de la religión como un hecho social, modo de actuar, pensar y sentir exteriores. Después de esa breve introducción, hablaremos sobre el capítulo 5, los ritos piaculares de la ambigüedad de la noción de lo sagrado. Parte 1. Explicar los ritos. Durkheim escogió una de las religiones más simples, totemismo, religión australiana. Durkheim comienza diciendo que todos los ritos tienen una característica en común. Todos se celebran en un estado de confianza, alegría y entusiasmo. La mayoría de ritos son alegres, pero también existen fiestas tristes, las cuales tienen por objetivo encarar una calamidad o recordarla. Los ritos son el resultado de que el muerto sea un ser sagrado. Todo lo anterior dicho es sobre una tribu llamada Warramunga, los cuales Spencer y Ginnen investigaron por muchísimo tiempo. Pero la muerte no es el único acontecimiento capaz de perturbar a una comunidad. En los Arunta, cuando sucede alguna calamidad pública o les roban algo de ellos, en forma de luto se pintan la piel con arcilla blanca y se permanecen con él durante semanas entre llantos y lamentos. Los indígenas que viven en los alrededores del lago Eyre buscan igualmente conjurar la insuficiencia de recursos alimenticios por medio de ceremonias secretas. Dichas ceremonias secretas se distinguen de las demás por no llevar las típicas danzas simbólicas o las ornamentaciones deslumbrantes, sino por medio del sufrimiento que los individuos se infligen a sí mismos. El fin de estas prácticas secretas es luchar contra las adversidades, contra la hambruna, la sequía o incluso el agotamiento físico. Cuando la sequía es prolongada, en la tribu Dieri se reúne el gran consejo y envían a las mujeres de la tribu para que informen a los demás que se harán súplicas a los Muramura. ¿Quiénes son los Muramura? Pues esta tribu los considera sus ancestros míticos. Conclusión, primera parte. En el texto han intentado explicar la religión en términos racionales y la han concebido preferentemente como un sistema de ideas que corresponden a un objeto determinado. ¿Pero qué es ese objeto determinado? Lo concibieron de diferentes maneras como la naturaleza, lo inconocible, el ideal, etc. El texto también nos dice cómo los seres humanos también nacimos con la facultad natural de idealizar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos sustituir nuestro mundo real a un mundo diferente solo por medio del pensamiento. Pero ¿de dónde surge el ideal personal? Del ideal social, a medida que el ser humano se desarrolla en sociedad. El ideal colectivo es cómo el ser humano es capaz de asimilar los ideales de una sociedad. ¿Qué es la sociedad? La sociedad no está constituida tan solo por la masa de individuos, sino ante todo por la idea que se tiene sobre esa misma. También nos habla de cómo la sociedad, el ideal, el culto no se pueden crear sin recrear. Un ejemplo claro del texto es cuando una persona haya practicado realmente la religión. Sabe que el culto es el que suscita todas esas impresiones de alegría, de paz interior, de serenidad, que nosotros lo llamamos algo así como la prueba experimental de las creencias. Pero no solamente es un sistema de signos que nos transmite la fe hacia afuera para llegar a nosotros, sino que es el conjunto de medios gracias a los cuales se crea y se recrea periódicamente, o sea, lo que veníamos diciendo. No solamente consiste en las manipulaciones materiales o en operaciones mentales, ese es siempre el que es eficaz. ¿Qué es una creencia sobre la religión? Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa o objeto. La creencia presenta una proposición lógica y puede expresarse mediante un enunciado como afirmación, básicamente en creer.
Son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que las distinguen de otras comunidades, o sea, sus predicaciones y alabanzas. Estas costumbres se van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de traducción oral o representativa. Dentro a las religiones existen a su vez diferentes tipos, como el cristianismo, el judaísmo y el islam. Se basa en la existencia de un único Dios omnipotente. Bueno, yo daré continuidad a lo que viene siendo el análisis de la tercera conclusión generada por Emily Durkheim, donde da el nombramiento a términos fundamentales como lo vendría siendo el concepto. ¿Qué es el concepto? Es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o de alguien y del mismo modo evaluarlo a través de nuestra propia opinión. Los conceptos son parte del pensamiento lógico, pero esto no se debe interpretar de una manera generalizada, ya que esto sería tomar como verdadero las consideraciones por mayorías. Los conceptos son verdaderos siempre y cuando estén forjados por cada uno de nosotros. Vale la pena aclarar que estos toman idea de los individuos con los que nos relacionamos. Un ejemplo de esto podría ser las características físico y morales y el carácter. Vale la pena aclarar que los conceptos se oponen a las representaciones sensibles, ya que éstas pueden variar según la percepción. En cambio, los conceptos se mantienen fijos claramente a un riesgo de renovación cuando se descubre la imperfección. Bueno, los conceptos se imparten de una manera universalizable. Esto quiere decir que se comunican hacia los demás con la intención de persuadirlos, pero no hacer que estos se arraiguen a este concepto, que es nuestro. La mejor manera que se ha conocido a lo largo de la historia en el intercambio de conceptos viene siendo la conversación. Aquí es donde da la aparición del uso del lenguaje y el vocabulario y por ende las palabras como la interpretación y expresión de las ideas.